Entonces te dejo con Magda. Ok. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en el webinar del día de hoy, que es de startups biotecnológicos de LATAM al mundo. Estamos en el track de bioeconomía. El día de hoy tenemos como ponente a el maestro Matías Perey. Él tiene 20 años de experiencia en la creación de gestión de empresas de alta tecnología. En 2013, luego de vender su participación a Treeway Solutions, comenzó un proceso de investigación para un desarrollo de modelo que vincule a la ciencia con el mundo productivo. En 2015, es licenciado en Administración de Empresas de la UVA y máster en Finanzas de la Universidad de Andrés. En 2015 participó en un programa ejecutivo de Singular University y es parte del consejo de la ONU Educar 2050, Company Builder. Bueno, muchas gracias, maestro. Le quería comentar a los participantes que si pueden tener apagado su micrófono e encendida su cámara si es posible. Matías, puedes comenzar. No sé si quieres tratar de darle share screen. Sí. ¿Ahí están viendo? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Interesante participar, por contarles qué estamos haciendo en Gridex y qué es lo que vemos como gran oportunidad en la biotecnología para hacer cosas de verdadero impacto. Buenísimo que desde Guatemala esté esta iniciativa y que ojalá que podamos inspirar a muchos jóvenes emprendedores y científicos que quieran ir por este camino. Bueno, un poco contarles de dónde surge Gridex, con qué pregunta, digamos, surge, ¿no? Y surge con esta pregunta de cómo podemos usar el conocimiento científico para resolver los grandes problemas de la humanidad. Entendemos que está disponible el conocimiento científico para resolver grandes problemas, pero no tenemos un camino claro de cómo utilizarlo para trasladar todo ese conocimiento al mundo productivo, ¿no? Y este escenario que nos toca vivir hoy, que claramente nos desafía a repensar un montón de cosas, hace que la ciencia como que se revalorice, ¿no? Nunca se habló en la historia de la humanidad tanto de ciencia y sobre todo de biotecnología como se habló durante este año, ¿no? Que la proteína Spike, que el anticuerpo, que el virus, que un montón de palabras que de repente empiezan a estar en la vida cotidiana que provienen de la ciencia, provienen específicamente de la biotecnología dentro del mundo científico. Pero así como la pandemia requirió de este surgimiento de la ciencia o de la puesta en valor de la ciencia o el entendimiento de la necesidad que tenemos de la ciencia, enfrentamos potenciales crisis, potenciales pandemias en un montón de cosas, ¿no? Cómo producimos alimentos, en qué situación estamos respecto del cambio climático, los problemas de nutrición, que ya no son solo de desnutrición, que son de malnutrición, cómo tratamos el agua, cómo producimos nuevos alimentos, cómo atendemos la salud en general, pero sobre todo cómo esas innovaciones en salud también le lleguen a todos, digamos, ¿no? Y después temas como más específicos, pero para nada menos importantes o menos relevantes, como por ejemplo las bacterias resistentes, que son un gran problema de cara al futuro, ¿no? Y así con un montón de cosas. Entonces, en este escenario, y con esta pregunta, nosotros nos respondemos que necesitamos cambiar la matriz productiva del mundo. Durante los últimos 200 años, con sobre todo el crecimiento del capitalismo, se logró un gran desarrollo para la humanidad, ¿no? Hemos logrado
reducir las tasas de mortalidad, las tasas de natalidad, las tasas de, hemos aumentado las tasas de natalidad, hemos reducido las tasas de mortalidad infantil, hemos mejorado la educación, hemos mejorado la sociedad, de vivir en una convivencia mucho más civilizada, pero lo hicimos, el mundo progresó realmente, ¿no? Progresó muchísimo en los últimos 200 años. Pero lo hicimos en una matriz productiva que hoy nos dice y nos reclama que es insostenible. No podemos seguir planteando ese progreso en los términos que están planteados hoy, ¿no? Con esta lógica invasiva, extractiva, que no tiene en cuenta la sustentabilidad, eso es imposible, ¿no? ¿Y qué hacemos si tenemos que cambiar la matriz productiva? Bueno, ahí es lo que nosotros decimos, existe el conocimiento científico para poder cambiar esa matriz productiva, está disponible en gran parte ese conocimiento científico para cambiar la matriz productiva, pero nos cuesta mucho sacar del sistema científico ese conocimiento para ponerlo en valor. Y sobre todo en la biotecnología. Y hay una gran oportunidad con la biotecnología. En general, por ahí ustedes están un poquito más cerca, están más conscientes, pero la gran mayoría de las personas cuando uno le habla de biotecnología están pensando en la industria farmacéutica y el desarrollo de nuevas moléculas para hacer nuevos medicamentos con biotecnología, y eso es muy acotado a lo que es verdaderamente la oportunidad de la biotecnología. Hoy es mucho más grande y hay una nueva generación de empresas biotecnológicas que pueden cambiar esa matriz productiva, y cada vez más soluciones que pueden traer la biotecnología en un montón de industrias diversas, digamos, ¿no? Y esa intervención del sistema científico, en general, históricamente, se hace en el marco de lo que se llama la transferencia tecnológica, o las oficinas de vinculación tecnológica, generalmente ubicadas en las universidades, en los centros de investigación. Y que tradicionalmente se hacen a través del licenciamiento de conocimiento, a través de las patentes, por lo general. Podrían licenciarse conocimientos sin necesidad de que haya una patente, pero la forma tradicional es esa transacción entre el sistema académico y el sistema productivo, en donde el sistema académico le ofrece conocimiento a través del licenciamiento de algún conocimiento general por patentes. Podría darse también que le ofrezca servicios, y no conocimiento específico en una patente, empaquetada en una patente, en donde le dice, bueno, yo necesito cierto servicio especializado, entonces va al sistema productivo y le pide al sistema científico esa intervención, ¿no? Directamente. Pero nosotros estamos en otra conversación, estamos en la conversación de la transferencia tecnológica, pensando en la creación de empresas de base tecnológica, ¿no? Cómo pensamos crear empresas a través de ese conocimiento científico. Y dentro de esa creación de empresas también hay diferentes tipos de formas de hacerlo, ¿no? Pueden estar en muchos países, hay empresas mixtas que son del gobierno y de privados, o empresas públicas directamente, ¿no? Públicas, me refiero a públicas cuando digo que son estatales. Puede haber surgimiento de empresas con una lógica más de pyme es pequeña y mediana empresa, o sea, estas lo que se llama en inglés small and medium enterprises o businesses, que son empresas que por ahí van a tener una lógica más por ahí de usar conocimiento científico y no tanto producir nuevo conocimiento, nuevos productos o servicios, y que van a tener un crecimiento más orgánico, con ventas que les permitan financiarse, o con fondos públicos. Nosotros estamos en esta conversión muy, muy particular de las empresas de base tecnológicas dentro de la transferencia tecnológica, pero que se consideran startups, que se consideran empresas que se van a financiar con capital emprendedor, ¿no? Dentro de las startups que se van a financiar, que van a querer tener un crecimiento muy rápido, mucho más agresivo, y por eso también por ahí van a estar en una situación como mucho más frágil como empresas, pero que el capital emprendedor las entiende así, sabe financiar, sabe asumir este riesgo,
y por eso tiene estas características, ¿no? Que en general mira a la tecnología, en este caso la biotecnología, acepta o naturaliza el proceso de asumir cierto riesgo, alto riesgo, y se siente cómodo con inversiones de largo plazo. O sea, las inversiones que se hagan en este tipo de compañías no van a tener un horizonte de retorno sino en 10 años, digamos, ¿no? Entonces el inversor de capital emprendedor es un inversor paciente que sabe que se tienen que dar procesos largos para que esto pueda tener realmente un impacto de retorno. Este mundo de capital emprendedor es un mundo muy, muy, muy particular, es el mundo que financia estas startups de todo tipo, no solamente de biotecnología. Es más, estas nuevas startups de biotecnología son un porcentaje mucho más chicas. En general hay mucha más incidencia en empresas del mundo de Internet, del mundo de las redes sociales, el mundo del software, que de estas tecnologías más sofisticadas. Pero que esta industria ha financiado empresas como en sus orígenes, como Google, como Facebook, como Alibaba, como Apple, algo de Microsoft también, como Amazon. Son todas empresas que iniciaron en este proceso de financiación, que alguien en algún momento le puso $200.000 para iniciar ese proceso, $100.000, y ahí fueron después creciendo y buscando sucesivas rondas de inversión, digamos, ¿no? Para crecer rápido. Entonces, ¿cuáles son esas etapas en este mundo del capital emprendedor? Hay una primera etapa en donde quienes se atreven a financiar eso son lo que se llaman los angel investors, o las 3 Fs, porque son Friends, Fools and Family. Entonces, solamente se atreven los amigos, los familiares o los fools, o sea, los tontos, digamos, que caen en esas empresas. Pero son los que realmente permiten, en muchos casos, que esas empresas existan, digamos, ¿no? Y también, en esta instancia, están lo que se llaman las aceleradoras de empresas, digamos, ¿no? Las más conocidas en el mundo son Y Combinator. Después existe IndieBio, que por ahí si los que están interesados en biotech, está bueno que la conozcan, está en San Francisco, es la aceleradora más grande de biotech en el mundo. Y nosotros también estamos en esa instancia, ¿no? Con Gridex estamos en esta etapa de aceleración, preaceleración, porque ahora les voy a contar el modelo nuestro, pero es un modelo que es el que hace la primera inversión en ese proyecto, ¿no? Estamos dentro de los fools nosotros, ¿no? Y en esta etapa también hay una inversión un poquito más sofisticada, un poquito más voluminosa, y esas instancias de inversión, perdón, son entre $50.000, $200.000 en general. Después ya todo lo que vaya a una siguiente instancia se empieza a llamar, y todo eso es pre-semilla, ¿no? Y todo lo que viene después es instancia seed, que es seed capital, o que por ahí sí ya son cheques de 500.000, 1.000.000, 2, 3 millones de dólares, ¿no? Que son esa instancia de financiación, ¿no? En Guatemala tienen un jugador muy interesante que se llama Loza Group, que está haciendo inversiones muy interesantes en Seed Capital, en Seed y en la siguiente etapa, digamos, ¿no? Que es esta, que es la de Venture Capital, en donde ya la empresa empieza a tener algunos ingresos, o empieza a tener una idea de qué tipo de ingresos va a tener, salió de lo que se llama el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es en donde la empresa solamente gasta plata de la inversión, pero todavía no produce nada, entonces requiere exclusivamente de la inversión para vivir. Entonces por eso se lo llama el Valle de la Muerte, porque en esa etapa en donde los ingresos son negativos, muchos mueren, la mayoría mueren. Esa etapa dura 2, 3 años, entonces es probable que la mayoría no pase esa etapa del Valle de la Muerte, y pasa a la siguiente etapa, en donde ya la mayoría puede tener una idea de ingresos, o ya tiene ingresos. Por ahí en biotech todavía no está tan claro que tengan ingresos, por ahí se pospone un poquito más esa
esa posibilidad de ingresos, digamos, ¿no? Y ahí es Venture Capital en donde hay diferentes rondas de inversión. Por eso dice First, Second, Third, Mezzanine. O sea, son inversiones de early stage en Venture Capital, que son inversiones de 5, 6, 10, 20 millones de dólares, y later stage, que son más para negocios ya que están establecidos y necesitan crecer rápido, necesitan capital rápido que los haga crecer. Y después esas compañías, algunas pueden hacer una oferta pública de acciones y otras por ahí son adquiridas por otras, ¿no? Viene Google y dice, me interesa mucho esta empresa porque yo nunca podría haber hecho, bueno, se compra a tal empresa. Viene Facebook y se compra WhatsApp, ¿no? Y entonces tiene la salida a los inversores que invirtieron en WhatsApp. Uh-huh. Y esto es un juego de mucho riesgo, ¿no? Y este es un poco el embudo de cómo se comporta esta industria y cómo van quedando, digamos, ¿no? Cuántos van quedando en el camino, ¿no? De segundas rondas, terceras rondas, cuartas, etc., ¿no? Entonces, está bueno ver que el 1% llega a tener una salida, un exit, de manera un exit, ya en números muy grandes. Por ahí hay muchos exitantes, acá en este hay 158, digamos, ¿no? Que es un número interesante, es como un 10% de todos los que habían entrado, 14% porque es 1.100 y pico, pero los que llegan a tener un exit de un unicornio que se llama, son muy poquitos, ¿no? Son ese 1%. En términos estadísticos, ¿no? Después, caso a caso, hay que ver qué pasa. Bueno, y nosotros en ese universo, yo arranqué esto buscando una alternativa de querer invertir en proyectos científicos. Empecé a recorrer el mundo científico y el mundo del venture capital, viendo cómo se conectaban esos dos mundos, cómo no se conectaban esos dos mundos. Y lo que me pasó fue que encontré con la necesidad de mucho, me encontré con mucho talento científico disponible para hacer empresas realmente de impacto, pero me encontré con una necesidad muy grande de que esas empresas estén bien formuladas para poder ir a una trayectoria de venture capital, ¿no? Entonces, en ese escenario es en el que creamos este modelo de company building, que es el que con el que trabajamos hoy y con el que creemos que es necesario, que lo creamos mucho más porque fue una necesidad que porque tuviéramos una visión respecto a que este era el modelo correcto para hacer, digamos, ¿no? Como que nos encontramos con la restricción de los proyectos que no estaban bien formulados, entonces dijimos, no, los tenemos que ayudar a formularse de manera correcta para que puedan ir en la trayectoria de Venture Capital. Entonces, caímos en este modelo, que es combinar emprendedores de negocios con científicos, ¿no? Para poder a partir de ahí crear empresas de impacto global, ¿no? Hoy lo hacemos con un equipo diverso en términos de negocios y ciencia. María y Romina son nuestras científicas dentro del equipo y quienes son las que están más en el territorio buscando los proyectos, y Federico y yo estamos más entendiendo un poco más cuál es el potencial de negocios. Venimos ambos del mundo más de los negocios, con experiencia en tecnología. Perdón, pero en definitiva hacemos todos un poco de todo, ¿no? Estamos todos cruzados, trabajando mirando la ciencia y las científicas mirando la parte de negocio. Por suerte tenemos esa visión de negocio, de ciencia más profunda y de negocio más profunda, pero un poco como nos vamos cruzando, ¿no? en todas esas tareas. Hoy con este equipo gestionamos un fondo que tiene como objetivo tener para el año que viene, lo vamos a tener casi para fin de este año, pero para cerrarlo a principios del año que viene, 30 empresas de biotecnología con inversores interesantes de nuestro país, de Argentina principalmente, familias,
Entre los que se destacan Grupo Insud, que es Hugo Sigman, que es un empresario muy importante de la industria farmacéutica global, Marcos Alperín, que por ejemplo es el CEO de Mercado Libre, y otros inversores que realmente confiaron en este proceso hace unos años. En 2017 nosotros empezamos formalmente a invertir, digamos, ¿no? Si bien veníamos con un trabajo de 3 años antes, en 2017 empezamos a invertir. ¿Y de qué va el modelo nuestro, digamos, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos nosotros es mapear las oportunidades, digamos, ¿no? ¿Qué oportunidades de base científica hay, de biotecnología particularmente, que puedan ser una potencial empresa, ¿no? Que pueda convertirse de ese conocimiento científico en una empresa? Entonces, constantemente estamos mapeando proyectos de toda la región. Ahora estamos justo en el proceso de mapeo en búsqueda de los proyectos para el año que viene. No tienen que estar necesariamente para el año que viene un proyecto que mapeemos, porque ese mapa es como bastante estable, los científicos permanecen en su línea de investigación, entonces como que por ahí no está listo para este año, pero es interesante mapearlo porque lo va a hacer para el año que viene y empezamos a hablar. Así que si acá hay científicos o emprendedores con ideas biotecnológicas que puedan llegar a ser interesantes o crean que pueden ser interesantes, no tiene que ser nada muy, muy sofisticado. Eso después nosotros los vamos a ir ayudando a que se entienda un poco mejor. Lo que importa es mucho más el entusiasmo de la persona de querer ir por este camino de emprender y que tener algo súper sofisticado. Sí tiene que ser algo de base científica con un recorrido científico, digamos, ¿no? O con un respaldo científico que avale la propuesta, digamos, ¿no? Entonces, en esa exploración evaluamos 3 cosas, que en ese mapeo evaluamos 3 cosas que vamos profundizando a medida que vamos avanzando en el proceso de entendimiento del proyecto. Evaluamos la tecnología o la ciencia que está por detrás, evaluamos cómo conecta esa ciencia con el mundo productivo, qué solución real va a traer, y si podemos determinar cierto mercado. Y por último, evaluamos a la persona, digamos, quién tiene un proyecto de vida realmente de llevar ese conocimiento con la idea concreta y de largo plazo de que esto impacte y que esto sea un proyecto de vida, digamos, ¿no? Como, si hay alguien que está queriendo hacer su carrera científica y le parece que esto es interesante, en muchos casos nosotros lo ayudamos a encontrar a un socio que lleve adelante ese proyecto, pero a nosotros nos interesa identificar finalmente en los equipos quién va a ser el que lleve adelante este proyecto como un proyecto de vida que va a requerir al menos 10 años de apuesta, ¿no? Que se puede caer antes, obviamente, pero, pero, pero no, uno no puede encarar algo así sin pensar que le va a llevar al menos 10 años, ¿no? Entonces, como que eso es un proyecto de vida y porque nosotros podamos identificar eso es súper importante. Todos los años nosotros seleccionamos 20 proyectos por año para trabajar en este programa que se llama Ignite, que de alguna manera transforma esos proyectos científicos en proyectos de negocios, en startups invertibles. Y en ese proceso es donde trabajamos muy profundamente en conectar a esos científicos con emprendedores de negocios, ¿no? ¿Cómo trabajamos para conectar? Porque entendemos que, como les contaba el modelo, que es de esa combinación que vamos a tener muchas más oportunidades. Y si eso ocurre, de esos 20 proyectos seleccionamos unos 10 e invertimos o terminamos de trabajar en esta etapa build con estos 10 para poder hacer una oferta, para que ellos puedan hacer una oferta de inversión a nuestro comité de inversiones, y después, que hoy estamos invirtiendo alrededor de $200.000 para lanzarlos al mercado, y con eso, bueno, pasan a la siguiente etapa, que es Grow, en donde van a necesitar más capital, van a necesitar conectar con el mundo
con el mundo de nuevos inversores, con el mundo de nuevos clientes, y ahí también nos ayudamos a hacer esa conexión con el mundo. Hoy un montón de empresas de nuestro portfolio, nosotros ya tenemos 25 empresas en el portfolio, y 8 ya han recibido inversión de distintos inversores alrededor del mundo, y eso es un poco lo que estamos día a día creciendo, ¿no? En hacer. Esos proyectos, para que tengan unos números, esto por ahí tengo que actualizar, porque ahora justo entraron estas últimas 2 semanas 4 proyectos más, pero son 21 proyectos, de 25 proyectos de biotech en diferentes verticales, ¿no? Como les contaba, no estamos nosotros en la industria farmacéutica de desarrollo de nuevas moléculas, estamos en la industria de las herramientas, del agro, del diagnóstico, de los alimentos, de la salud en general, y les puedo contar un poco de cada uno de los proyectos, de algunos, sí. Para que tengan un poco más de información, ¿no? Por ejemplo, en herramientas estamos trabajando con STAM. STAM fue la primera inversión que hicimos en el portfolio, y es una empresa que está desarrollando bioreactores de flujo laminar, se llama, ¿no? En la industria biotecnológica, que produce productos biotecnológicos, o sea, que crece diferentes células en medios de cultivo, se hace sobre una tecnología que se llama de turbulencia. O sea, se ponen en grandes tachos esos mediocultivos, ese alimento de las células, y se hace crecer esas células que van a tener algo que me interesa, para que después yo lo pueda cosechar de ese tacho, y lo que se llama es como que purificar eso para extraer ese compuesto que me interesa de ese proceso biotecnológico. Ese proceso es un proceso que no es tan fino, porque es un tacho que tiene todo, si bien hay mucha tecnología que se puso para que eso sea cada vez más preciso, no es un ambiente totalmente controlado. Entonces ellos pensaron esta tecnología que permite, con tecnologías que se llama de microfluídica, que son como circuitos muy chicos, que permiten que ese encuentro célula-medio cultivo sea como mucho más particular y haga mucho más eficiente esa conversión o ese crecimiento de células. Tanto que ellos están prometiendo entre 70 y 80 veces de productividad de lo que hoy se hace en un bioreactor convencional, tanto que están pensando que lo que hoy se hace en 50.000 litros se puede hacer en un equipito que va a tener el tamaño de una heladera, digamos, ¿no? Y que, o de un lavarropas, ¿no? Más o menos. Y que, aparte, en este proceso se puede digitalizar esa información, lo que sería algo fenomenal, porque hoy para producir cualquier producto biológico existen curvas de aprendizajes hasta uno poder regular bien cuáles los parámetros apropiados para poder llegar a tener ese producto final o esa conversión eficiente que uno requiere. Y en esto podría, y cada vez que se replica ese proceso biológico, requiere de una regulación específica como muy sofisticada. Imaginen ahora con la producción de vacunas, ¿no? Por el caso de AstraZeneca, por ejemplo, no va a producir centralmente todas las vacunas en sus facilities, porque no tiene facilities suficientes para poder hacer la cantidad de dosis que necesita. Entonces va desarrollando socios en diferentes países de diferentes regiones. Por ejemplo, en lo que abastezca AstraZeneca para Latinoamérica lo va a producir en Argentina, en una planta justo que es el dueño, es un inversor nuestro. Y el proceso no tienen un archivo que le pasan y te dicen, bueno, imprimí tantos millones de esto. No, tienen que darles la receta, obviamente, tienen que darles esa célula inicial, tienen que darle el medio de cultivo, y dicen, bueno, anda con esta receta encontrando el punto justo para poder maximizar esa producción. Pero cada planta que está haciendo eso
tiene que hacer todo este proceso de curva de aprendizaje para poder replicar esa producción, ¿no? Entonces, la producción biotecnológica tal cual la conocemos hoy requiere de mucha inversión para poder hacer eso, porque cada nuevo producto requiere de un proceso muy costoso y muy engorroso para poder regular bien eso, entonces necesita hacer un proceso que genere muchos ingresos. Entonces, los chicos de STAM están proponiendo democratizar ese acceso a cualquier proceso de fermentación, que iniciará solamente con la industria farmacéutica. Están trabajando ellos hoy con anticuerpos monoclonales, pero la promesa es que van a poder hacer esto de una manera tan amigable que cualquier proceso de fermentación tendría que poder hacerse con esta tecnología. Ellos fueron nuestra primera inversión en 2017, a mediados de 2017, hace un poquito más de 3 años, y después fueron a Estados Unidos, a IndieBio, a la aceleradora, y después levantaron una ronda seed liderándola Tim Draper. Yéndonos más al agro, y esto es como herramientas, ¿no? Por eso digo, estas tecnologías son lo que se llama a veces enablers technologies, que son herramientas que son transversal a cualquier industria, ¿no? Que podría aplicarse de forma transversal a cualquier industria, ¿no? Pensando en el agro, podemos contar el caso de Bflow, que es una empresa también del primer año, la primera camada de empresas, que está trabajando en polinización de cultivos con abejas. Nosotros empezamos a hablar con los científicos en este caso, y los científicos tenían una molécula que habían desarrollado para mejorar la sanidad de las abejas, ¿no? Para que las abejas estén más fuertes, y si las abejas están más fuertes, salen más de la colmena, polinizan más, había una hipótesis de mayor polinización. Pero la idea de ellos no era esa, la idea de ellos era mejorar la sanidad apícola. Entonces nos preguntamos, ¿qué harían ustedes con eso? ¿Qué quieren hacer si tuvieran capital para poder expandirlo? No, quisiéramos poner esto en un frasquito y vendérselo a todo el que podamos vendérselo. Y nosotros decimos, no, pero eso no engancha, no nos parece que tenga la escala suficiente o el impacto suficiente para generar un cambio realmente más grande. Y en esas conversaciones llegamos a la polinización, a lo importante que era la polinización y que es la polinización, y la poca atención que se le da a la polinización. Tanto es así que cuando ellos empezaron a trabajar ya con un emprendedor de negocios, estos científicos, una de las cosas que hicieron, entre tantas otras, fue ir a la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y preguntar cuánto interés o cuánta relevancia tenía la materia polinización en la carrera de los ingenieros agrónomos, ¿no? Y se encontraron que no existía como una materia, era una posibilidad optativa para cierta rama de la carrera de ciencias agrarias, y después eso lo confirmaron con los productores, y no solamente de cultivos extensivos en donde la dependencia de la polinización no es tan importante, animal no es tan importante, sino en cultivos intensivos que tienen en algunos casos una dependencia altísima de la polinización, como kiwi, como almendras, como arándanos, como diferentes berries, diferentes de manzanas, de peras, que son de paltas, que hay un montón de cultivos en donde la polinización es súper importante, y sobre todo la polinización animal, y no había un abordaje como muy sofisticado o con una lógica tecnológica. Esa dinámica les permitió construir una narrativa Bflow muy interesante, que lo que dice es: trabajamos en el agro en la genética y le pusimos tecnología, trabajamos en el agro en los fertilizantes y le pusimos tecnología, trabajamos en el agro en los pesticidas, pusimos tecnología, en el riego pusimos tecnologías, y en la polinización quedó olvidada. Nadie lo trató como una tecnología, y hay un montón de conocimiento científico ahí para mejorar. Bueno, ellos están en eso,
se fueron también a Estados Unidos, hoy tienen operaciones en Estados Unidos y en Argentina, tienen como todo su I+D acá en Argentina, pero sus operaciones más fuertes en Estados Unidos, en California sobre todo, que es, para que se den una idea, California es el principal productor mundial de almendras, y tiene todo un ecosistema de productores de cultivos intensivos muy, muy, muy fuertes, ¿no? En almendras, en arándanos, en berries en general. Así que es un mercado muy interesante. Ellos también pasaron por esta aceleradora IndieBio y levantaron una ronda de $3 millones con un inversor especializado en el agro, ¿no? Siguiendo con las empresas, pensando en el diagnóstico, les puedo contar de Casper Biotech, que es una empresa que trabaja con esta tecnología CRISPR. Yo no sé cuántos están al tanto de la tecnología CRISPR, pero es una tecnología bastante nueva que permite primero permite como traducir un mecanismo natural de ciertas bacterias por el cual ellas se defienden de los virus, en donde identifican cierto ADN y lo cortan, ¿no? Entonces, entendiendo ese mecanismo, pudieron traducir ese mecanismo a una técnica que se puede hacer en el laboratorio, ¿no? Con química. Y esa técnica CRISPR fue evolucionando y hoy se usa muchísimo para edición genética, para tratamiento en cáncer. Y había un ángulo que tenía que ver con el diagnóstico que no está siendo tan aplicado, salvo en los orígenes de CRISPR, sobre todo en UC Berkeley y Broad Institute, que son como de alguna manera los pioneros en CRISPR. Y tan pioneros que hace unas semanas le acaban de dar el premio Nobel a Jennifer Doudna, que es una de las impulsoras de CRISPR en UC Berkeley, y que es mentora de una de las empresas de diagnóstico que se hacen con CRISPR, que se llama Mammoth Bioscience. La otra es Sherlock Bioscience de Broad Institute, que es Harvard MIT. Y la tercera, así medio tímidamente, es esta Casper Biotech, que surgió de un grupo de investigadores en Argentina que tenían foco y tenían conocimiento y tenían expertise, y habían sido pioneros en la región en CRISPR, pero estaban enfocados en otra cosa, estaban enfocados en querer trabajar con células pancreáticas, extraer células del páncreas de un insulino dependiente, transformar esas células y poder producir insulina con las células del propio paciente insulino dependiente. Nosotros los conocimos, nos encantó el equipo. Lo que les decía, esas 3 dimensiones que evaluamos en Explore, la tecnología relevante, que tenga un impacto, y el equipo. Bueno, el equipo nos parecía extraordinario, un equipo con un proyecto de vida hacer esto, muy entusiasmados. Todos, la becaria doctoral que estaba terminando su tesis, su doctorado, no quería entrar a la academia, quería dar el salto al mundo productivo. Así que era un equipo fantástico. Y la tecnología de base nos parecía súper interesante, muy, muy, muy relevante. Pero la aplicación no nos parecía que coincidía con nuestra tesis de inversión, digamos, ¿no? Y que no podíamos hacer ese proceso, que era más terapéutico, mucho más engorroso, mucho más largo, mucho más incierto. Entonces empezamos a trabajar con ellos en cómo transformar ese conocimiento en algo que pudiera ser más compatible con nuestra idea de inversión. Y ahí llegamos al diagnóstico y dijeron, bueno, están estas 2 empresas, nosotros podemos competir ahí, y bueno, fuimos con todo por ahí. Ellos también fueron a Estados Unidos, levantaron capital allá, volvieron, los agarró la pandemia, sintetizaron rápidamente el gen del virus, hicieron pruebas con sus sondas y les dio que tenían del COVID, digamos, ¿no? Y les dio a principios de marzo que
la tecnología de ellos podía funcionar para hacer un kit rápido de diagnóstico de COVID. Eso les aceleró todo su proceso, volvieron a Estados Unidos, levantaron una ronda de capital de $2,5 millones y ahora están esperando noticias de FDA. Estamos todos esperando que aprueben ese kit, ya tienen muestras entregadas por todo el mundo para que apenas esto esté aprobado. Y son una de las 3 empresas hoy reconocidas en el mundo como haciendo diagnóstico con CRISPR. Pensando en alimentos, les puedo contar de Microma. Microma es una empresa que está trabajando con hongos, con la fermentación de hongos, principalmente para hacer colorantes, ¿no? Tal vez alguno sepa, digamos, lo que significa la utilización de colorantes en la industria de alimentos, donde la mayoría son colorantes sintéticos. Hacer colorantes no sintéticos es muy costoso, algunos son de insectos, otros son de extractos vegetales, y los que son de extractos vegetales son difíciles de manejar, o tienen condiciones como que son difíciles para la industrialización, y ellos están trayendo una alternativa en colorantes de origen fúngico, ¿no? O sea, crecer hongos que producen estos colorantes y por extraer esos colorantes para usar en la industria de los alimentos. Y también están trabajando con microproteínas, digamos, ¿no? Bueno, ellos también fueron a Estados Unidos, levantaron capital allá y ahora están enfrentando una ronda de inversión en unos meses para poder empezar a escalar la producción, digamos, porque tienen prototipos de varios colores y necesitan empezar a escalar esa producción, ¿no? En salud hay cosas muy variadas, como por ejemplo Arix, que está haciendo bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan a bacterias, y esos virus que atacan a bacterias podrían ser una alternativa a los antibióticos, con todo lo que significa el problema de los antibióticos, ¿no? Y ellos aíslan, están desarrollando una tecnología para lo que se llama evolución de esos bacteriófagos para que sean más precisos, y hacen productos finales. Hoy están trabajando principalmente con animales, pero la idea es pasarse a humanos también, ¿no? Alga Biomass está trabajando con microalgas para producir astaxantina natural. La astaxantina es un antioxidante natural, pero también se usa para teñir a los salmones y a otros peces que por ahí son blancos y uno está acostumbrado a verlos rosas, pero que son rosas porque comen estas algas o comen animales que tienen esta astaxantina, y cuando son criados en criaderos no comen eso porque comen alimento balanceado, entonces es necesario darle estos colorantes para que el público los identifique. Y esos colorantes son sintéticos, en general en la industria acuícola, y ellos están haciendo esta astaxantina natural para poder tener una alternativa de colorantes naturales para la industria, pero la idea es trabajar mucho más con el producto como antioxidante, ¿no? Para la industria nutracéutica, digamos, más para la salud. Cryosmetics es una empresa que está desarrollando cosmética natural basada en el perfil de microbiota de la piel, o sea, qué microorganismos tenemos en la piel, nos da un indicador muy potente de qué tratamiento dermatológico necesitaríamos para diferentes cuestiones. Entonces, la idea es que ellos puedan tener información sobre esa microbiota y puedan tener un abordaje con cosmética natural para poder dar cosmética personalizada y natural, ¿no? Fecundi están trabajando con un medio de cultivo que entrena a espermatozoides, ¿no? Hoy en las fertilizaciones in vitro, toda la técnica de cómo se tratan los espermatozoides es súper compleja, porque hay algo que me excede técnicamente para que yo lo pueda explicar, que se le produce a los espermatozoides cuando naturalmente fecundan. En el camino hacia el óvulo, por cuestiones hormonales o por otras cuestiones que de vuelta me exceden para explicar, el espermatozoide
tiene un proceso de aprendizaje, como que aprende a fecundar. Entonces, cuando se hacen fertilizaciones in vitro, se pierde eso, entonces son técnicas muy sofisticadas. Entonces ellos están desarrollando un medio de cultivo para que pueda tener ese medio de cultivo lo necesario para que el espermatozoide pueda tener ese aprendizaje en un ambiente que no es el natural, digamos. Así que es muy, muy interesante. Esa es una de las nuevas empresas que tenemos. Bitgenia están trabajando en poder procesar datos genómicos, digamos, ¿no? Con el descenso de costos de secuenciar genomas de cualquier organismo. Cada vez tenemos más información y vamos a tener más información, entonces ellos son una empresa que desarrolla herramientas de software para poder procesar toda esa información. Y Microgénesis también están trabajando en fertilidad, pero con un abordaje totalmente distinto, entendiendo la microbiota de la mujer, y también podría ser de la pareja, pero en principio es de la mujer, entender disbiosis, que es una desregulación de esa microbiota intestinal, y que con ese diagnóstico y con una recomendación de corrección han revertido infertilidad, lo que se llama sin causa aparente. Entonces, Microgénesis está trabajando en herramientas de diagnóstico y tratamiento para revertir infertilidad sin causa aparente. Han trabajado ya en España y en Argentina con un ensayo de 300 mujeres y han logrado revertir infertilidad en un 70% de esas parejas, ¿no? Así que esto es un poco un pantallazo de lo que estamos haciendo y de cómo trabajamos nosotros. Me encantaría por ahí abrir un poco el juego a preguntas, que termina siendo por ahí mucho más interesante las preguntas de ustedes que yo esté con un monólogo acá. Ok, muchas gracias, maestro. Ahora pasamos al momento de las dudas. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda. Hola, sí, tenemos una pregunta en el chat. No sé si la lees tú, Magda. Sí. Patricia pregunta, ¿cómo coordinan el conocimiento biológico de la sistematización de los documentos y inteligencia artificial? Perdón, ¿podés de vuelta repetirme la pregunta? Mejor yo la aclaro. Estoy preguntando cómo coordinan en el caso de las empresas, o cómo revisan ustedes la coordinación entre el conocimiento biológico, la aplicación de la biotecnología, con la sistematización de datos sociológicos u otros datos, por ejemplo, de pacientes hacia la parte biológica cuando es salud, y si están utilizando algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial. No, eso termina recayendo en cada empresa, ¿no? Cada empresa, o sea, nosotros los alentamos a que trabajen en la convergencia de tecnologías. Claramente que la inteligencia artificial para este tipo de empresas es una herramienta súper poderosa, pero cada empresa va viendo qué pueden hacer, digamos, ¿no? ¿Qué pueden hacer con estas herramientas? Hoy que estén indagando sobre alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, por ahí STAM está viendo algunas cosas, bueno, Bitgenia porque hace grandes volúmenes de datos y está trabajando en herramientas de inteligencia artificial, también Microgénesis, también, porque están trabajando Enteria, que es otra empresa que también está viendo microbiota intestinal. Todos los que trabajan con datos están evaluando herramientas, pero termina siendo algo que cada uno lo resuelve, digamos, ¿no? Que contratan gente experta, o algunos tienen en los equipos fundadores alguien que sepa más de las cuestiones informáticas, ¿no? Y es el que trae ese conocimiento. Tenemos otra pregunta. Debido a que tienen varias ramas, ¿cómo hacen para seleccionar un proyecto? Bueno,
ahí lo que yo decía, primero tiene que ser un proyecto de base científica. Dentro de base científica, en el universo de la biotecnología, con una definición bastante amplia de biotecnología, ciencias de la vida, en esas verticales que contaba antes, y después es esa evaluación de esas tres cosas constantemente, a medida que dan pasos, lo vamos profundizando cada vez más. Es la relevancia de la tecnología, a nivel que original puede ser la tecnología, su potencial impacto o el impacto que ya esté claro que va a ser, y el equipo sobre todo, digamos, ¿no? Y en términos técnicos, en esos niveles de evaluación, después cuando avanzamos, tenemos una red de expertos que vamos conectando por los diferentes temas, pero en principio, las primeras instancias, nosotros ya podemos evaluar esas tres cosas bien, digamos. La siguiente es, ¿qué consejos puede darnos para formar el equipo de personas para el desarrollo de nuestra startup? Bueno, ahí hay que ver, depende de dónde viene. Si viene del mundo más de negocios o del mundo viene, más científico. Si viene del mundo de negocios, bueno, eso, primero que sí, los entusiasmamos a, a que conecten con el mundo de los científicos, porque nada, hay un mundo apasionante que parece distante, que parece complejo, que parece inaccesible, pero como que realmente hay una posibilidad ahí de hacer cosas realmente maravillosas. Y del mundo científico los alentamos mucho a que abran el juego y que puedan conectar con este mundo de negocios, porque la velocidad en formular, en conectar después con el mercado, etcétera, va a ser mucho mayor cuando se asocian a un emprendedor de negocios, que al principio a los emprendedores les cuesta, de científicos les cuesta para identificar el valor de ese emprendedor científico de negocios, pero en el recorrer el camino se empiezan a identificar. Y para ambos, nosotros trabajamos, para los dos, trabajamos en tres ejes de cómo tendría que darse en esas relaciones, que tienen que ver con entender la complejidad. Cada vez tenemos más capas de complejidad para adentro, hacia el mundo, entonces la complejidad nos requiere mucha más atención. Entender esa complejidad con una mirada compasiva, entendemos que la compasión es una herramienta fundamental para desarrollarse en entornos complejos, y entender una dimensión pragmática. Al final del día esto tiene que ocurrir, esto tiene que seducir a alguien, esto tiene que levantar capital, esto tiene que hacer cosas concretas, porque si al final del día todo es sueño, todo es la fantasía, y no entendemos bien cómo funcionan los diferentes momentos, diferentes etapas, y no logramos cosas concretas, nada de esto va a ocurrir. Entonces, en todo momento, complejidad, compasión, pragmatismo. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto ustedes realizan acompañamiento del proyecto seleccionado una vez que consiguen la inversión? Nosotros, nuestra intervención más fuerte es antes de la inversión. Cuando hacemos la inversión, de alguna manera sentimos que ese equipo tiene que volar, que el trabajo que nosotros hicimos, que es ayudarlos a formar el equipo, a que se conozcan, que construyan esa visión o ese plan de largo plazo, tiene que ser suficientemente potente como para poder viajar solos. Los ayudamos en conectarlos con el mundo de los inversores, los ayudamos a conectarlos con el mundo de las grandes empresas, y después estamos ahí para lo que necesiten. Nos gusta decir que nos gusta ser mucho más respondedores de preguntas que hacer algo con ellos codo a codo, digamos, ¿no? Como que estamos para responder preguntas, estamos para conectarlos o para hacer esas conexiones puntuales, todo lo que necesiten, pero confiamos en que va a ocurrir de manera espontánea por ellos mismos, digamos. Otra pregunta. ¿Ustedes buscan los proyectos o viceversa? Bueno, la realidad es que hacemos mucho más el esfuerzo nosotros de estar buscando. Nosotros vamos mucho al sistema científico, hablamos en diferentes laboratorios, participamos en este tipo de charlas constantemente, contando lo que hacemos.
esperamos en algunos años, varios, que esto sea Vox Populi en toda la región y que realmente nos vengan a buscar mucho más de lo que vamos a buscar nosotros, pero no nos incomoda ir a buscar. Así que en esto también aprovecho para que entren todos a gridex.com, gridexponential.com, y ahí está la aplicación, lo que les decía, o sea, tienen una idea, no importa que esté tan concreta, es una buena forma para iniciar una conversación que por ahí se termine concretando, por ahí si está todo muy bien en el próximo año, pero si no, en varios años adelante, pero arrancamos, ¿no? Y empezamos a mapear Guatemala también, que nos interesa. Otra pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de la bioeconomía hacia el 2050? Bueno, yo como decía, para mí es fundamental. O sea, lo que decía es, necesitamos cambiar la matriz productiva. No, es insostenible que sigamos pensando en un progreso material, en crecimiento, de reducir la pobreza y de todo lo que debería ingresar al sistema, de toda esa gente que está fuera del sistema. Es imposible que lo pensemos en la lógica productiva que tenemos hoy. Y ahí la biotecnología o la bioeconomía como que es una herramienta súper poderosa para cambiar la forma como producimos en el agro, cambiar los ingredientes en la industria de alimentos, en la biotecnología industrial para reemplazar un montón de químicos, todo lo que es el tratamiento de plásticos, de residuos, el tratamiento de agua, técnicas para capturar carbono, del dióxido de carbono del ambiente, mejorar la salud, etc. O sea, hay energía, digamos, la biotecnología tiene para ofrecer en casi todas las industrias que nos imaginamos. Ok, maestro, pues primero que nada quisiera felicitarlo por esta presentación. Realmente estoy muy admirada de la idea innovadora de esta empresa. Bueno, un placer y nos encantaría que se acerquen. Ahí pueden, en gridexponential.com pueden lo voy a poner acá, pueden dejar sus proyectos o conectar ahí y bueno, podemos iniciar una conversación. También si quisieran que organizamos alguna charla más específica en algún instituto de investigación, en alguna universidad, lo que sea, también súper dispuestos para hacer eso. Muchas gracias, maestro. A los participantes los invitamos a llenar un documento que se encuentra en el chat, que es de retroalimentación de esta charla. Muchas gracias a todos por estar presentes y feliz tarde. Muchísimas gracias, Matías, y también les recordamos a todos los participantes que mañana también tendremos una jornada llena de presentaciones muy interesantes como la de Matías hoy, y también